Vamos a ver el tema de entrevista, según como lo establece la Universidad Autónoma de México. Empezamos con Pedrito Astudillo. Hola, buenas noches. Vamos a conocer qué tipo de entrevista maneja de acuerdo a los criterios de la UAP. Nos dice que la entrevista es la recopilación de datos para cualquier, digamos, esa recopilación de datos nos van a servir para hacer un diagnóstico. En este caso hablando de la entrevista clínica, pero antes de avanzar a eso, quiero recalcar que existen 3 tipos de entrevista, supuestamente los criterios de la UAM. Entre ellos está lo que es la entrevista clínica, la entrevista laboral y la entrevista de trabajo. La entrevista clínica, como su nombre lo dice, son basada en casos clínicos, en cuestión de un terapeuta psicológico. Este tipo de entrevista no es estructurada, así lo maneja, como lo hemos visto en otros tipos de entrevistas. De acuerdo a las demás exposiciones, nos dice que es de manera más libre. Aquí lo maneja como no estructurada. Más bien, en cambio, la entrevista de trabajo lo maneja como la entrevista estructurada. ¿Por qué? Porque se trata de conocer cuál es el perfil que es más adecuado para la empresa o tipo de trabajo que va a desempeñar cualquier persona que va a laborar con ellos. Pues básicamente son los 3 tipos de entrevista que podemos conocer. Pues mis compañeras les van a dar más a fondo qué características tiene cada uno de ellos. Dentro de la entrevista entra lo que es la clasificación de una entrevista estructurada y una entrevista abierta. Dentro de la entrevista estructurada ya tiene un esquema establecido. En este tipo de entrevista, el entrevistador tiene que apegarse a las preguntas que ya están especificadas de acuerdo al tema, al objetivo planeado. En la entrevista abierta, el investigador tiene la oportunidad de explorar diversos campos, utilizando su experiencia, elaborando sus propias preguntas, de acuerdo al objetivo que tiene planteado. Es importante enfatizar que una entrevista estructurada es recomendable para las personas que tienen poco manejo del tema, que son principiantes, porque así el objetivo al que tienen que llegar pues siempre va a ser más específico. Dentro de la entrevista abierta se recomienda para una persona que ya tiene experiencia en el tema, que sabe dirigir las preguntas de acuerdo al objetivo, tiene los conocimientos y puede manejar ampliamente lo que es la entrevista. No se recomienda a los principiantes por el falto dominio del tema, y es importante siempre, dentro de las 2 características que he mencionado, no perder el objetivo y de alguna manera realizar un análisis adecuado antes de realizar la entrevista para evitar desvíos de objetivo. En la entrevista, en el momento del desarrollo, debe tener bien claro el objetivo. El objetivo es que el entrevistado dé información para que nosotros podamos hacer vamos a tener que cortar. Les comentaba, el objetivo es que el entrevistado nos dé información, y para ello es importante crear un clima de confianza, facilitar la comunicación entre entrevistado y entrevistador, registrar la información de la entrevista. El lugar, influye mucho el lugar en donde haces la entrevista, dependiendo la iluminación, también el clima, la ventilación del lugar. La actitud del entrevistador debe ser positiva y receptiva, pero es muy importante, muy importante presentarse profesionalmente y no perder el nivel en el que estamos. El objetivo y el motivo de la entrevista es importante: crear condiciones de confianza, y según Olabuenaja, en 1999, este es un proceso de conversación, no de interrogatorio. Se debe retomar o encauzar los temas
y la actitud del entrevistado es muy importante. Para la interpretación del discurso, una vez que se ha realizado la entrevista, se debe interpretar toda la información recogida de la misma, analizar y valorar la información recogida, que esto le será útil para la investigación al entrevistador. Ahora vamos a hablar que para la entrevista hay 3 enfoques. Uno es de sujeto a objeto, que esta forma es cuantificable. Se obtienen respuestas cuantificables de acuerdo a un asunto determinado. El sujeto obtiene información y que esta información se puede cuantificar. Entonces el sujeto obtiene información de un asunto que es sujeto-objeto y es cuantificable. El otro enfoque es objeto-sujeto. El investigador le interesa aprender de un tema o situaciones propuestas por sujetos. El enfoque sujeto-sujeto es sacar información de sujeto a otro sujeto, que pueden ser datos sociohistóricos. También existen ítems a considerar en una entrevista dentro del procedimiento, que son antes, durante y después de la entrevista. Antes de la entrevista debemos planear y hay que definir el lugar y el momento en que se desarrollará, el tiempo de la duración, la agenda de la entrevista y la guía. Durante la entrevista hay que llegar con una actitud abierta, de escucha, de interés para los entrevistados, tener argumentos válidos, un tema principal, presentarse al entrevistado, darle una entrada de cómo se va a realizar la entrevista, cómo se va a llevar a cabo, y que si es necesario grabar hay que pedirle su autorización. Y después de la entrevista, bueno, ya se lleva a cabo con preguntas, es decir, dejando que el entrevistado pueda expresarse de manera libre y cordial. Hay que ser cordiales, ¿no? No hay que estarlos así como que siendo tajantes o obligándolos a obtener respuestas. Y después se necesita hacer un análisis de esta información recopilada. Las respuestas del entrevistado no son correctas, no se determina que sean correctas o que sean incorrectas, simplemente es información que para el entrevistado fue válida darles como él las percibe así. Entonces se realiza un análisis y ya se presenta el documento. Muchas gracias.